Hola, hola chicas, ¿cómo Hola, están? hola, muy Súper felices. Oigan, ¿ustedes han tenido algún mal hábito? Por ahí he escuchado que los hábitos nos definen como personas, tanto los buenos hábitos como los malos hábitos, pero específicamente estos malos hábitos que a veces somos presa de ellos y es bien difícil pues quitarlo, ¿no? Y resolver esa situación para pues mejorar de alguna manera nuestra vida. ¿Les ha pasado, Silvia, algún Sí, mal hábito? totalmente. La verdad es que estaba pensando esto sobre los malos hábitos y a veces pensamos que un mal hábito es algo de comportamiento y en realidad sí, pero creo que lo más complicado es cuando es mental, cuando es un pensamiento, cuando es... Y a mí me pasaba mucho, uno de mis peores hábitos, y yo creo que le pasa a muchas personas, es ser inconsistente en algunas cosas. Es decir, que empiezas algo y de repente lo dejas y de repente te enfocas en otra cosa y de repente lo dejas. O sea, yo tuve una etapa muy compleja que quería hacer muchas cosas, pero no me enfocaba en ninguna. Ojo, y a veces sí terminaba ciertas cosas, que más adelante voy a platicar por qué, pero mi mal hábito era eso, que empezaba a hacer algún proyecto, empezaba a hacer alguna idea y la desarrollaba y ¡pum!, la dejaba a un lado, ¿no? Entonces realmente después me fui dando cuenta que estaba relacionado con algo que estaba pensando, ¿no? Pero claro, ¿eso en qué afecta? Afecta en que cuando tú, sobre todo si quieres desarrollar una meta, lograr una meta personal, sencillamente lo dejaba de lado, ¿no? Y si lo lograba en el doble de tiempo que normalmente esa meta me podría haber tomado, ¿no? Entonces sí me descubrí haciendo esto y creo que lo más difícil es cuando es algo mental. Sí, definitivamente. ¿Tú, Sí. Mar? Fíjate que una vez una coach me dijo, los hábitos son el interés compuesto del crecimiento personal. Si uno va creciendo en 1% cada día, pues se puede desarrollar. Pero si te vas para atrás al contrario, o sea, quedas a cero o a menos 365, ¿no? Porque así se va el año. Y fíjate que malos hábitos he tenido muchos durante toda la vida, pero creo que uno que agarré durante una temporada por una situación personal fue el hacerme la víctima, el Eras la regodearme de la víctima. victimez, Oh, rayos. porque es muy fácil caer en ese hábito y es mental, en decir, pobre de mí, solo eso me pasa, Sí. necesito, pobrecita, y llega un momento en el que uno se acomoda en ese estado, pero totalmente es mental, porque si te logras salir es totalmente diferente. ¿Tú, Gaby? Claro, sí, ¿no? Este tema que alguna vez nos pasa, ¿no? Eventualmente, de incluso culpamos a otros, ¿no? Porque todos tienen la culpa, menos yo. Es muy cómodo dejarle la responsabilidad a alguien más y nosotros victimizarnos. Sí, a mí también me pasó eso. Y específicamente en esta pandemia, a inicios de la pandemia, agarré un terrible mal hábito de que específicamente mi vida se centró en trabajar y comer. O sea, literal, yo de la computadora al plato. Era lo único que hacía, ya ni siquiera me ejercitaba, ya ni siquiera nada. O sea, prácticamente trabajar y comer. O sea, según yo, pues bueno, como no hay otra cosa que hacer, pues finalmente solo eso. Y cuando me di cuenta, no solo subí 10 kilos de más, sino además mi salud, tanto física como mental, se estaba viendo deteriorada, porque la realidad es que uno no puede tener un solo rol en nuestra vida, ¿no? Y agarrar ese hábito de mi vida se reduce a eso, pues sí, es complicado salir de ello. Y yo ni siquiera me daba cuenta. Un año después del primer año de la pandemia, recapitulando y así inicios de año que empiezas a ver cuáles son mis objetivos del siguiente año y todo esto, me di cuenta realmente en lo que se había convertido mi vida y dije, no puede ser que mis hábitos me estén llevando solo a esto. Pero hay algo también importante, porque yo no sé si a ustedes, mis queridas baby, les ha pasado, pero la realidad es que tú no te das cuenta que es un mal hábito. Tú estás en esta inercia continua de la vida y es hasta que, como tú dices, ¿no? Ups, creo que la báscula me acaba de indicar algo que no me gustó, ¿no? Y otro comentario que tú hacías, Mar, y me encantó esta frase, la verdad es que yo no la había escuchado del interés compuesto. Sí es cierto, es como, voy a ahorrar, o sea, sí, pero no es lo mismo ahorrar en un cochinito, en el banco o invirtiendo, o sea, cada uno te da diferentes resultados, ¿no? Y este interés compuesto, por ejemplo, ayer estaba viendo una fotografía que no sé si ustedes vieron que yo decía, oh my God, que ponen
la foto de Marta de baile y la foto de otra, no sé, De la de una señora. Masterchef. Es la de Masterchef. Es la que de decía, Masterchef. los hábitos, al menos en el cuidado personal, hacen una gran diferencia, ¿no? O sea, y tú te imaginas, por ejemplo, una, no sé, Maribel Guardia con otra persona de su edad, y dices que incluso ya pueden estar hasta en bastón, ¿no? Fíjate ¿cuál que yo es la una vez vi una diferencia? entrevista de Maribel Guardia y bueno, la mujer está espectacular, cuerpazo y todo, y bueno, probablemente tenga por ahí sus arreglitos, pero está espectacular. Y una vez ella dijo que una de las cosas más importantes para que ella tenga el cuerpo y se conserve como sea, es no estar en un sube y baja de peso toda la vida. Me dice, yo siempre cuidé mi alimentación para no subir de peso, para que mi piel no se estirara, y entonces esto me ha dado la posibilidad de embarazarme y recuperar mi peso rápidamente, de no colgarme de la piel y de no tenerme que estar haciendo más cirugías como otras personas. Sí acepta que se ha hecho algunas, pero vela, o sea, está espectacular esta mujer. Sí, pero también, por Claro. ejemplo, y tú lo ves, o sea, como que vemos el total y dices, no, pues sí se ve más fácil, no, sí quiero llegar a esa edad así, yo quiero llegar como Jay Lugo, como otras, ¿no? Que son 10 años adelante de nosotros, que en realidad no es mucho. Pero cuando tú te pones a ver tus hábitos, yo les voy a ser súper honesta, que cuando yo vi esa fotografía y vi la diferencia, dije, creo que sí me voy a desmaquillar, porque tengo días en los que digo, ¿a qué me importa un día? Ay, un día que no me desmaquille. Sí, pero cuando me doy cuenta, ese día se convirtió en una semana, Claro. se convirtió en 2 semanas, y luego, ay, como que ya me salió acá algo. Ay, pero ¿por qué si estoy usando cremas? Ay, si chula, cremas cada año, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque Ya efectivamente es un hábito. es un hábito, y tú dices, ay, pues ¿qué prefiero? ¿Dormir más o desvelarme desmaquillándome? Ay, no, yo prefiero dormir. Pero entonces no te das cuenta de esas pequeñas decisiones que tú consideras que son las mejores, hasta que ¡zas! Es un espejo, es una báscula, es que te van diciendo, espérame, esto no es por ahí. La falta de tiempo, por ejemplo, el mal hábito de dormir hasta tarde y luego decir no me alcanza el tiempo durante el día. Sí, te ¿Sabías? consume la energía del siguiente día, estás incluso a veces, me pasa a mí, de un poquito de mal humor porque no dormiste bien y además ni siquiera usando a veces el tiempo de una manera eficiente. Pero bueno, y otras cosas muy interesantes, ¿qué les parece si las abordamos después de este corte para que así no estés Tan bella confundida. Gracias a Casa Pipí Cucú por hacer posible este programa. También muchas gracias a Cerveza de Raíz de Jugos California, esta bebida artesanal sin alcohol para toda la familia. Y gracias a Phototrip Meet, que siempre nos acompaña con su cámara para captar los mejores momentos. Oigan, mis queridas Beris, pero también, ya que hablamos de todos estos malos hábitos, sería importante, ¿en qué momento te diste cuenta tú, Silvia, que estabas teniendo ese mal hábito? Fíjense que una de las cosas que descubrí durante todo mi proceso de, pues, tanto de investigar sobre inteligencia emocional, pero también, y a veces me dicen, ay, ¿cómo? Cuando empecé a aprender sobre finanzas, cuando empecé a tener que hacer tablas y balances y todo esto, fui descubriendo algo muy importante. Fíjense que yo les platicaba, ¿no? Este hábito, mal hábito de no terminar las cosas, ciertas cosas. Pero me voy dando cuenta en todo esto que en realidad lo que yo no terminaba era todo lo que refería a mis cosas. Pero si se trataba de cosas de alguien más, proyectos de otras personas, trabajos de otras personas, yo los terminaba. Y yo decía, pero ¿por qué, no? O sea, ¿qué está pasando? Pues algo tenía que ver obviamente con amor propio. Fui descubriendo que una de las cosas que no estaba respetando y que había dejado a un lado era justo el amor propio. Que el amor propio no es lo mismo que la autoestima, ¿no? La autoestima es cuando pues sí, alguien te da valor, claro, es darte esta importancia, es darte este reconocimiento, pero depende de otras personas, pero el amor propio no. El amor propio es ser consciente de ti, es respetarte, es darte tus espacios, es darte tu lugar como persona, y eso yo no lo estaba haciendo. Entonces, cuando me voy dando cuenta de que ok, estaba dejando de lado todo lo que refería a mí y únicamente estaba dándole atención a todo lo que era de las demás personas, ¿no? Entonces ahí es donde empieza mi trabajo de, a ver, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está relacionado con esta parte de amor propio, ¿no? Que fue un trabajo bastante complicado, porque efectivamente estaba beneficiando a muchas otras personas y no me quejo porque realmente me gusta siempre aportar, pero eso, proyectos, cosas que me iban a beneficiar a mí dentro de mi profesión, lo comencé a dejar a un lado, ¿no? Entonces, el momento que me voy dando cuenta fue justo cuando
o sea, no había avanzado en aquello que tenía desde hace mucho tiempo en la cabeza, un trabajo que había hecho desde hace mucho, pero sí había avanzado en otros proyectos que no eran personales, ¿no? Qué interesante. Y aparte el desgaste que ya Sí. había tenido en todo esto. Claro. Sí, yo sí vi ese año contigo, Gaby. Pues estuvimos aquí con Very Confundida desde la pandemia y transmitiendo. Y no sé, yo siento que está un poquito ligado a lo que nos dice Sil, pero tú, ¿en qué momento te diste cuenta? Yo específicamente, el día que me cayó el 20, fue, primero estaba dando una sesión a un cliente que estaba buscando empleo y yo dentro de las sesiones les suelo sugerir este tema del ejercicio para que obviamente puedan disminuir sus niveles de estrés en este proceso vulnerable. Y entonces en ese momento, hablando yo con el cliente, me estoy dando cuenta que le estoy sugiriendo algo que yo misma no estaba haciendo en ese instante. Congruencia. Exacto, y yo, a ver, en ese instante fue cuando dije, espérame, o sea, no, esto no puede ser así, porque yo no puedo sugerir, claro que al final de cuentas eso no es el foco de mi experiencia ni nada, pero yo no puedo dar una sugerencia a alguien de algo que yo misma no estoy aplicando y que además ahí mismo me di cuenta que mi salud física y mi salud emocional se estaban viendo afectadas por el hecho de enrolarme y encasillarme solo en ciertas cosas que si bien no eran malas para mí, pero solo enfocarme en ciertos roles sin darle prioridad a todo lo demás que también es importante para nuestra vida y tener ese balance, fue cuando dije, no, ya, basta. Tengo que, por mí, por congruencia conmigo misma y con mis clientes, al final de cuentas tengo que hacer algo para darle la vuelta a esta situación, ¿no? Oye, te pasa como el típico nutriólogo que está así súper gordito y te dice tienes que comer bien para estar atlético, para... Sí, como que algo no corresponde, ¿no? Casi, ¿no? Y fíjate que creo que ese cliente en particular, no o sea, creo, porque pues ya después vi que le tenía buenos resultados, pero no en eso, sino en otras cosas, no lo notó porque yo no soy un especialista en eso, ¿no? Era un simple tip que le estaba dando, pero al final de cuentas, sí, o sea, sientes esta responsabilidad totalmente. Yo misma me vi a mí misma siendo totalmente incongruente con lo que estaba diciendo y dije, no. Sí, es que cuando te cae ese cubetazo de agua fría en la cabeza... Qué feo, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo siempre dije, no tolero a las personas víctimas. No tolero a las personas víctimas. No puede ser que las personas no se hagan responsables de sus actos o que se sigan regodeando en lo que les pasó. Y de repente, yo en una situación donde estaba desbordada emocionalmente, empecé a recurrir a todo lo que no te imaginas, ¿no? Brujos, cartas, psicólogos, bueno, uno busca de dónde agarrarse, ¿no? Así es. Y entre las charlas con la psicóloga, sobre todo, y también la bruja me lo dijo, y también me lo dijo el de las cartas, y también me lo dijo todo, me dijo, es que todo está en tu cabeza, deja de culpabilizar a los demás y toma responsabilidad de tu vida. Y yo... ¿Cómo se toma eso? Sí. ¿No? Porque, y yo, ¿me das un shot? ¿Me das un shotito de así se llama el responsabilidad? vino que me voy a tomar. Sí, es que sí, suena facilísimo, pero llegar a ese punto... No, y fue de verdad un balde de agua fría que me cayó, porque dije, a ver, es de lo que tú siempre, yo siempre a mis chicas en los retos les digo, a ver, responsabilícense de lo que está sucediendo, dejen de ser víctima de las circunstancias y creen sus propias circunstancias y empiecen a crear una nueva versión de ustedes. Entonces también me pasó, ¿no? También fue un shock así de entre lo que ellos me decían y entre lo que yo empezaba a decir, decía, a ver, me está sangrando la boca, o sea, no, terrible, pero bueno, yo agradezco haber tomado esa conciencia para poder tomar la responsabilidad de las riendas y definitivamente en el momento que tomé conciencia y me di cuenta, las cosas comenzaron a cambiar. Pero fíjate,
Ahorita platicaban, sí, a veces nos podemos sentir incoherentes o podemos no ser coherentes con lo que platicamos, con lo que estamos aconsejando, pero la realidad es que te dicen, ¿no? Mientras más enseñas, mientras más aportas, también tú vas aprendiendo en esta retroalimentación, porque no se trata de ser perfecto, la realidad es que no se trata de ser perfecto, la realidad es que se trata de que entendamos que tenemos áreas de oportunidad que hay que seguir trabajando, ¿no? Y más allá de sentirnos culpables por estos malos hábitos, que al final los malos hábitos pues nos enseñan muchísimo, pero tienen un límite, que esa es la maravilla de la vida, ¿no? Entonces, y es saber eso, que estamos en una postura constante de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué fue lo mejor que nos dejó? Si es verdad, aprendimos lo que no debemos hacer, al menos esa es la primera, Sí, el primer aprendizaje. es que ¿no? los hábitos te dejan, o sea, lo que hablamos del crecimiento personal, los hábitos te dejan un aprendizaje, para bien o para mal. Porque si ves que un hábito te está generando cosas positivas, pues dices, bueno, quiero seguir. Pero si ves que un hábito te está llevando para abajo, entonces es donde uno tiene que caer en esa conciencia del interés compuesto. Pero vámonos a un corte, chicas, y regresamos con más para que así no estés tan very confundida. ¿Cómo están, mis queridas Beris? A ver, ya platicamos un poquito de nuestros malos hábitos, ya platicamos de cómo fuese darnos cuenta, que es bastante doloroso, pero la realidad es que no solo es ya me di cuenta, ¿no? No solamente es cuando te dicen, este es tu síntoma, este es tu diagnóstico, sino lo que sigue, cómo salimos de eso. ¿Qué les ayudó a ustedes a salir justo de estos malos hábitos después de que los descubrieron? ¿Cuáles son sus tips, sus estrategias? ¿Qué aprendieron de él? Fíjate que a mí me ayudaron varias cosas, pero te puedo decir que las tres más importantes podría ser, primero, rodearme de aquellas personas que me ayudaran a salir de ese hoyo en el que estaba y que no sean condescendientes con mi estado de víctimas. Wow. Eso fue maravilloso porque es muy fácil estar, ay sí, pobrecita, 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 pero yo creo que eso no ayuda a una persona que se siente una víctima de las circunstancias. Segundo, ayuda profesional, de verdad, ayuda profesional. Si hay algo que te está costando trabajo, que no sabes cómo hacerlo, que no tienes ni la menor idea, o que sabes cómo hacerlo, pero necesitas que te jalen, acude a terapia con un coach, a una asesoría, con un mentor, alguien que sea especialista o que sepas que te puede ayudar para salir de esa situación y que no vuelvas a recaer en ese mal hábito. Y tercero, pues como siempre, el apoyarnos de la tribu alrededor. Sí, creo que es lo más importante. Siempre, siempre, siempre pedir ayuda. Porque si solos justamente estuvimos en estos hábitos por no darnos cuenta, siempre tener esta opinión externa pues ayuda, ¿no? Claro. Totalmente. A mí me pasó algo, como yo les platicaba, cuando descubro que era parte de no haber trabajado el amor propio, ¿no? Entonces, cuando voy entendiendo esto, y aparte, miren, algo muy importante, por ejemplo, cuando fui aprendiendo de finanzas, es que en las finanzas tú tienes que ser muy claro, tú tienes que saber muy bien con qué cuentas, cuáles son tus recursos, tienes que conocer perfecto tu empresa y conocer cuáles son sus activos, es decir, cuál es todo lo que tienes que te genera ganancia y todos los pasivos, lo que te está de alguna manera quitando o restando a esos pasivos. O sea, tienes que conocer tu empresa. Si no la conoces, pues tampoco vas a poder ponerle límites y pues tampoco vas a saber hasta dónde vas a poder llegar, en dónde estás ganando y en dónde estás perdiendo, ¿no? Y entender este contexto me ayudó también a entender, es decir, a ver, ok, ya entendí que parte del trabajo que no estaba haciendo o que estaba dejando a un lado era producto de este amor propio que no había trabajado. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? ¿Qué empiezo a entender para poder volver a alimentar este amor propio que depende única y exclusivamente de mí? El amor propio no depende de nadie más. Claro que está influido por otros contextos, porque influyen en la experiencia que tuve y en todo lo que estuve observando. Pero al final el amor propio también lo demuestro y suena curioso porque yo les decía a algunas consultantes, cuando hacemos, por ejemplo, un análisis o un balance de tu control de ingresos y egresos, es un amor propio.
tú dices, ¿pero por qué? Porque estás entendiendo cuáles son tus recursos y sobre eso vas a poder tomar decisiones y eso te va a dar límites. Lo mismo cuando yo me doy un tiempo, pongo un tiempo de calendario, un día a la semana para poderme hacer mi mascarilla, para tiempo conmigo, el tiempo que me voy a dedicar para ir al gimnasio, porque a veces te pones a pensar y dices, no, pero a ver, ese dinero yo lo puedo usar en otra cosa, ¿por qué voy al gimnasio? No, espérame, es invertir en ti. O no tengo tiempo. Porque... nunca tengo tiempo para mí. Porque Sí. también caes en eso, o sea, no tienes tiempo para quién, para qué. Si es algo relacionado, que era algo que me pasaba. Entonces entendí que hay que darse tiempos, hay que ponerse límites, pero lo más importante es que hay que ponerse siempre una cita contigo misma. ¿Para qué? Para alimentar pues todo tu ser. Sí, Claro. Una vez a mí me dijeron, dime para qué no tienes tiempo y te diré que no te interesa. Así es. ¿Y tú, Triste. Gaby? Sí, a mí me pasó, la verdad es que curiosamente, y cuando lo platico con mi esposo, me dice, de verdad que es increíble y maravilloso este camino. A mí lo que me ayudó a darme cuenta y cómo salir adelante de esto fueron mis clientes. O sea, definitivamente con ellos, de verdad, a veces yo digo, de verdad aprendo yo más de ellos que lo que pudiera yo estarles Sí, aportando. Sí. Hay una pregunta en específica cuando estamos en el entrenamiento de la entrevista, precisamente que hablen de sus debilidades, áreas de oportunidad y defectos. Entonces aquí siempre es, no solo es decirla, reconocerla, sino además decir cómo estás trabajando en ello. Y justo es ahí donde yo decía, insiste y insiste sobre ese tema para que contesten de una manera asertiva y real, sobre todo este último punto, ¿cómo estás trabajando en ello? Y yo me veía, bueno, yo que ya detecté mis áreas de oportunidad y todo eso, ¿cómo estoy trabajando en ellos? Dándome cuenta que efectivamente hay que administrar de una manera muy a conciencia nuestro tiempo, porque siempre hay tiempo para todo. Ese yo creo que es una de las claves principales. Un amigo, de hecho, me decía, bueno, en este camino y en este proceso que quieres mejorar tu salud física, esa sentadilla o esa lagartija o esa caminata de 30 minutos que no hagas tú por ti misma, nadie la va a hacer por ti. Por eso ahora, ¿sabes qué? Solo a las 2 de la tarde, cuando está el momento del calor, más cansada, como estés, si solo en ese momento tienes tiempo, en ese momento vas. Sí, yo veo Porque tus si no- publicaciones en Facebook y digo, la admiro tanto porque barbaridad. porque Sí, lo hay has que- logrado y porque además yo estuve en este proceso Sí, de la sí. mano contigo, o sea, viéndote de lejos, pero viendo toda esta transformación, porque sí, vi cómo estabas, vi el efecto de la pandemia y ahora te veo y digo, Gaby está espectacular, pero sobre todo... Se dice buenona, así se dice en mi Sí, pueblo. Pues más no, que pero nada, déjate de buenona. Es Sí, que saludable. todo Saludable, Sí, porque todo ya se estaba también en refleja un punto en en el donde se me entorno. estaba enfermando mucho, digo, se me estaba como dijo a mi Sí. nene, Sí, se estaba enfermando mucho y donde también su humor se nota, o sea, Sí. Sí, ya llegó el momento que yo dije, bueno, ya, o sea, es momento de dar un cambio y ver mis áreas de oportunidad y que finalmente seguimos trabajando, como bien decías, ¿no? La perfección no existe, afortunadamente somos seres humanos y somos perfectamente imperfectos, pero hay que seguir en ese camino, ¿no? De trabajar por nosotros mismos y mejorar, definitivamente. Ay, fíjense me que yo encanta, siendo sí. entrenadora en hábitos, que ahora soy entrenadora en hábitos de salud, algo que yo les digo mucho a las personas, con los hábitos no nacemos, los hábitos los hacemos. Así que solamente depende de una decisión, de una firme convicción y de agarrarse de las estrategias para poder transformar tu vida y ser tu mejor versión. Gracias al restaurante Asai del Hotel Villa Mercedes by Hilton por permitirnos grabar nuestros programas de Ver y Confundida. Chicas, pues se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana con más temas. Si tú quieres saber algo en especial, coméntanos en las redes, en YouTube, para que así no estés Tan bella y confundida.
Bye.